Mi alma tiene sed de Dios. Un espacio que reconforta, alienta y motiva a la luz de la palabra de Dios. Un espacio de clamor e intercesión por todos aquellos que hoy necesitan una palabra de aliento de parte del Dios Todopoderoso. Padre, gracias por esta oportunidad, Señor, que me das de poder llegar hasta el hogar de nuestros hermanos. Bendice a cada uno por nombre en el nombre de Jesús. Señor, a cada uno visítalo en la gracia de tu amor y tu misericordia, para que sea sobreabundado, Señor, en su vida espiritual. Prospérale en todos sus caminos, Dios. Y en este tiempo que estamos viviendo, guarda su vida y la vida de los demás familiares. Padre, gracias, porque sobre todas las cosas tú estás teniendo cuidado, Señor, de la iglesia, aquellos que conforman el cuerpo de Cristo. Señor, guarda a cada uno y susténtale en todo para la gloria de tu nombre. Señor, nos acercamos a ti para que tu palabra edifique nuestras vidas para la gloria de tu nombre. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Mis amados hermanos, les saluda el hermano Rolando González con este privilegio que tengo de llegar hasta sus hogares para compartir lo que el Señor nos enseña, que creo que las maravillas de Dios es que nosotros aprendemos unos de los otros, aquellos que hemos sido llamados a ser hijos y que hemos aprendido en el tiempo por la palabra de Dios y la enseñanza del Espíritu Santo, que nos enseña la grandeza y las maravillas de Cristo para nuestras vidas. Porque para el hombre que está sobre la tierra no hay mayor privilegio que que el de conocer al Hacedor de todas las cosas, que es Dios, manifestado en Cristo a nuestras vidas, porque en Él habita la plenitud de la deidad de Dios. Y entendemos que esta revelación ha venido a nosotros por el poder de su Espíritu Santo que ha sido dado para que nos visite y nos revele quién es Cristo. Y a través de Cristo conocer al Padre. Gracias al Señor por ese privilegio que tenemos, porque así vamos aprendiendo unos de otros en los ministerios establecidos. Aquellos ministerios a los cuales Dios los ha llamado, los ha elegido y los ha llamado desde antes de la fundación del mundo. Por eso le damos gracias al Señor por esa bendición que tenemos de poder hablar del Hacedor de la vida como que lo hubiéramos visto. No podemos nosotros hablar de Cristo si no tenemos la experiencia de que haya sido revelado a nuestras vidas al haber transformado nuestro espíritu y habernos dado vida de Él en el poder de su Espíritu Santo. Por eso tenemos que tener gratitud para con el Señor, porque Él es bueno. Para siempre es su misericordia. Yo quiero compartir algo con ustedes del capítulo 4 de la carta a los Efesios, desde el verso 17. Que nos muestra una cantidad de cosas maravillosas y nos muestra el cuidado de Cristo en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque si de algo nosotros tenemos que tener cuidado y entregarnos a la limpieza de nuestras almas, es a nosotros mismos. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener por seguro,
que no hay mayor a veces enemigo que aquellos deseos carnales que hay en uno. Las mentes no renovadas, como vamos a ver. Dice el verso 17 del capítulo 4 de la carta a los Efesios: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Hay una cosa muy interesante. Yo cuando leía esto me daba cuenta de cómo la autoridad del apóstol Pablo, esa autoridad dada por Cristo en el llamado que el Señor le hizo a ese ministerio, viendo uno despacio lo que él recomienda, dice: esto pues digo y requiero. O sea, hay un requerimiento en el Señor. Cualquiera de todos nosotros podemos pensar, bueno, no cabe duda que ese requerimiento tiene que ser en un sentir y en un conocimiento de una experiencia, porque para requerir uno algo a los demás, tiene que haber tenido la experiencia y haber recibido eso, haber recibido en una enseñanza y haber aprendido. Por eso es que dice: y requiero que ya no andéis como los otros gentiles. ¿A qué otros gentiles se refiere? Pues se refiere a los gentiles que no han conocido a Cristo. Y estos gentiles navegan en el mundo en la vanidad de su mente. Y así hay mucho cristiano, y por qué no decirlo, nosotros hemos experimentado también, que a veces navegamos en la vanidad de nuestra mente. Nosotros venimos del mundo, pero no cabe duda que la vanidad en que la mente está es de alcanzar cosas, de tener cosas en sí mismo que tal vez no las enseñaron nuestros padres. Y la vanidad de la mente ahí está, hasta creyéndonos merecedores de lo que no nos tenemos que merecer, de lo que no tenemos que merecer. Y esto es lo que el apóstol Pablo requiere, que no andemos en la vanidad de nuestra mente. Porque la vanidad de nuestra mente nos lleva a pensar como piensa la gente del mundo. Dice que esta vanidad en la mente a nosotros nos hace caminar hacia llegar a tener un entendimiento entenebrecido. Porque dice el verso 15, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que hay en ellos. Pero ellos están en la ignorancia. Y nosotros hemos entendido que Cristo en Dios es nuestra vida. Pero este entendimiento no podemos nosotros dejar que se pierda. Porque nuestra mente, si no es por el Espíritu que nosotros la vamos renovando, la mente permanece estática, reteniendo lo que ha conocido de las tinieblas. Y eso es lo que dice el apóstol Pablo, que la gente que no ha conocido al Señor camina en un entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea que también nosotros tenemos que tener cuidado con la dureza de nuestro corazón, porque la dureza de nuestro corazón nos puede llevar a nosotros a ser ignorantes y ajenos a la vida de Dios a causa del entendimiento entenebrecido. Guardemos nuestro corazón de todas estas cosas, porque estas recomendaciones son del apóstol Pablo, que no
andemos pues como los otros gentiles. Y a veces nuestra mente y nuestros sentimientos pueden caminar como la gente que no conoce a Dios. Y hay consecuencias para cuando alguien, habiendo conocido a Dios, deja que su corazón se endurezca y camine en la ignorancia de los que caminan en el mundo. Porque habla de que los del mundo que caminaron en la ignorancia, dice que perdieron toda sensibilidad y se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea que es una degradación la que va produciendo la ignorancia por la dureza del corazón del hombre. Pero nosotros ya no estamos en ese plan. Es el ejemplo que pone el apóstol Pablo. Pero eso no quiere decir que no hayan cristianos que no regresen a recoger estas cosas que un día el Señor hizo que las vieran, y en aquel anhelo de ser limpios caminaron, pero después regresaron. Entonces el apóstol Pablo da esta recomendación, porque dice el verso 19: estos, después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. O sea que los del mundo se fueron degradando y degradando y degradando. Porque si a alguien el Señor lo tocó tratando de hacerlo venir, pero resistió la verdad, entonces pierde aquella sensibilidad que Dios, por medio de su Espíritu Santo, le hizo tener en cierto momento para oír la palabra, inclinarse a ella y amar sobre todas las cosas a Dios. Maravilloso es poder entender que nosotros tenemos oportunidades que Dios nos da, y esas oportunidades no se tienen que desperdiciar, porque dice: estos, pues, de que perdieron toda sensibilidad, se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impurezas. Son los del mundo, aquellos que caen en un abismo que no tiene fondo. Y vale la pena entender que nuestro corazón ha sido sensibilizado para que nuestra mente vaya caminando hacia la limpieza que el Espíritu Santo da en la voluntad de Dios con cada uno de todos nosotros, de una manera diferente. A uno los limpia en una forma, a otros otra, y va limpiando su mente, sus emociones y su voluntad, que son las áreas del alma. Pero ¿cuándo es cuando el Señor hace esto? Cuando hay una vida realmente entregada a Él y que anhela las cosas de Cristo, conocerle más, darse en una entrega porque ha aprendido a amarlo con todo su corazón. Porque cuando habla de que los que no conocieron al Señor, o los que se detuvieron en un momento en el cual les fue revelado, ellos están siendo preparados para perder toda la sensibilidad y se entregan al libertinaje para cometer toda clase de avidez y toda clase de impurezas. Hermano y hermana, qué delicado es caer uno en esto, en esta clase de impurezas que el mundo ofrece, porque son la mente, las emociones y la voluntad. Y cuando esto llega a ese nivel, es sometido el cuerpo a las impurezas que hay internamente, y el pecado en el cuerpo es mayor y se somete a una esclavitud de pecado, que la salida de ahí solo el Señor lo va a poder sacar, y con ciertos métodos y formas, porque
si se le presentó el Señor y él no quiso nada con Cristo, va a tener que caminar un tiempo de pecado. Pero si es alguien que el Señor lo tiene elegido para salvación y le habla, va a regresar, pero va a regresar un poco más, como dijéramos, emproblemado que cuando el Señor lo llamó. Por eso, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo, dice esta versión. Porque el apóstol Pablo está poniendo el ejemplo de la degeneración que hay en la gente que está en el mundo. Y en algunos cristianos que se apartan por no amar al Señor con todo su corazón. Por eso es que dice, pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Es aquí donde el apóstol Pablo hace la separación. Porque nosotros no hemos aprendido así sobre Cristo. Porque la palabra nos enseña en la revelación que nos da el Espíritu. Por eso, el cristiano no puede dejar de leer la palabra de Dios, porque le es necesario leerla, aprender del Señor, cómo el Señor enseña por su Espíritu Santo. Porque esta expresión que tiene el apóstol Pablo en el verso 20 habla de una enseñanza directa del Señor para con nosotros. Pero vosotros no habéis aprendido así sobre Cristo. Si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados. Oiga, quiere decir que tenemos que aprender también del Señor. Los ministerios que Dios ha establecido en la iglesia enseñan. Aquellos hombres que han sido llamados con un ministerio, podemos enseñar la palabra, pero también hay una enseñanza que Dios quiere dar por su Espíritu Santo. Por eso es que dice, y habéis sido enseñados conforme a la verdad que está en él. ¿Quién enseñó esa verdad que está en él? Pues el Espíritu Santo por su palabra. En cuanto a la pasada manera de vivir, oiga, o sea que hay que detenerse y analizar nuestra vida, cómo estamos nosotros delante de Dios. Porque el hecho de que un día a usted y a mí nos haya visitado Dios en Jesucristo, dándonos una nueva vida, hermano, le debo de decir, es un porcentaje, tal vez no puedo decir, porque la visitación de Dios en el mundo está siendo grande en este momento, porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Hay visitación de Dios en todos los países en alguna forma, porque Dios es fiel. Y Él cumple su palabra. Sobre todas las cosas, Él cumple su palabra. Por eso dice el verso 21, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. El Espíritu Santo toma la palabra que nosotros podemos leer en la Biblia y nos ilumina el pensamiento, nos ilumina para que podamos aprender. Además, el Espíritu que está en nosotros, en Cristo, nos enseña qué cosas son agradables para Dios y cuáles no. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros tenemos que entender que si verdaderamente estamos bien convertidos, pero bien convertidos, tenemos que ver que desde el momento de nuestra conversión, hubieron cambios radicales en donde la nueva naturaleza que es Cristo en nosotros nos principió a enseñar. Y yo me recuerdo, yo le he contado que yo fui agente viajero muchos años. Y yo me sentaba en las mesas con la gente que anda de viaje. Y de repente contaban chistes colorados y yo de repente contaba alguno. Pero
Cuando yo me convertí, yo sentí que me cerraron ese círculo, porque yo podía estar ahí y ya sentía muy feo que contaran chistes colorados delante de mí, que hablaran malas palabras. Y a veces yo aprendí a hablar malas palabras. Es cierto que no fui un mal hablado en todo lo que decía, pero una cosa es cierta, que desde el momento en que yo me convertí, desde ese momento hasta mi lenguaje cambió. Mi forma de ver las cosas cambiaron, porque Cristo le dio vida a mi espíritu. Y esa es la nueva creación que está en nosotros. Pero dice, si en verdad lo habéis oído y habéis sido por él enseñados. La enseñanza de Cristo principió desde nuestra conversión. Ahí es donde el Señor Jesús principió a enseñarnos. Si alguien se ha tomado los tragos, desde que conoce a Cristo, eso le es arrebatado. Yo lo digo por experiencia, no porque haya sido un borracho. No, el Señor me guardó de no llegar hasta ahí. Pero sí puedo decir que desde que Cristo llegó a mi vida, yo nunca más volví a probar el licor. Como le acabo de contar, ni hablar chistes colorados, ni tener pláticas de aquellas pláticas feas con la demás gente, sino que al contrario, el Señor cambió mi forma de ser. Si es que verdaderamente lo habéis oído y habéis sido por él enseñados, quiere decir que tenemos que aprender de Jesús, conforme a la verdad que está en Jesús. ¿Por qué dice que conforme a la verdad que está en Jesús? Porque el Jesús nos muestra al Padre. El Espíritu Santo nos muestra a Jesús y Jesús nos muestra al Padre. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está corrompido con los deseos engañosos. El apóstol Pablo aquí habla directamente a aquel hombre que ha llegado a conocer a Cristo como está descrito en la palabra de Dios. ¿Y cómo está descrito en la palabra de Dios? Pues, mas a todos los que le recibieron les dio potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. Y cuando uno es hijo de Dios, ya principió la herencia de Dios a darse en nuestras vidas. Y el Señor ha quitado todo poder al pecado, porque Cristo lo clavó en la cruz del Calvario. Todos los decretos fueron clavados en la cruz del Calvario. Ha quitado todos los derechos al pecado que está en nosotros. Pero usted podrá decir entonces, porque yo practico el pecado, soy un pecador. La naturaleza está en nosotros, pero ha venido una fuerza mayor que domina todo y es la que ha hecho todo: Cristo. Y por eso el apóstol Pablo dice despojaos. Cuando dice despojaos, está apelando a las decisiones que tienen que haber en nosotros de ir soltando y despojándonos de lo viejo, que es el viejo hombre. El viejo hombre es la vieja naturaleza que está todavía, que está muriendo cuando nosotros le vamos quitando el derecho. Ese viejo hombre está corrompido por los deseos engañosos. Cuando usted sienta aquellos arranques grandes que hay de concupiscencias de la carne, son vestidos viejos que están en nosotros, los cuales tenemos que ir entregando, porque conforme se van entregando, nos vamos siendo revestidos de las nuevas vestiduras que las vamos a ver en estos versos. Porque lo que está corrompido en nosotros son deseos engañosos. Oiga, deseos engañosos, todos los deseos
que están en nosotros son deseos engañosos, que nosotros lo que tenemos que hacer es abrir nuestro corazón y aprender a entregar todas estas cosas al Señor Jesús. Decirle: Señor Jesús, yo no quiero esto, mira el deseo que tengo, el deseo malsano que tengo. Yo te lo entrego porque tú eres mi Dios. Te lo entrego porque siento una fuerza tan grande de pecar, pero solo tú me puedes ayudar, Señor. Y usted va a ver cómo el dar ese derecho a Cristo, al Padre, en el nombre de Jesús, cómo el Espíritu Santo va a principiar a desarmar ese deseo engañoso. ¿Por qué? Porque cuando esto sucede, entonces se inicia la renovación. Dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. La mente se principia a renovar, porque el espíritu que está en la mente principia a ser trabajado por el Espíritu Santo, despojando los deseos engañosos que son del viejo hombre. Y dice el verso 24: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que nosotros estamos cumplidos. En Él no nos hace falta nada. Pero el hecho que nosotros nos hayamos convertido es que el Señor nos devolvió el libre albedrío para que nosotros tomemos decisiones grandes en nuestra vida, de irnos a entregar a aquellos deseos malsanos, a aquellos deseos sucios que puedan haber en nuestra mente, que los vamos a ver, más adelante los vamos a ver, porque cuando hay deseos que no se logran entregar porque a uno le gustan, que porque a uno le llama la atención, tiene sus consecuencias. Y el apóstol Pablo dice: y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Estamos completos. No nos hace falta nada para alcanzar la meta propuesta. ¿Cuál es la meta propuesta? Pues caminar hacia la santidad, hacia la imagen del hombre perfecto. Que nuestra vida vaya siendo cambiada a la estatura del varón perfecto. Es por eso el apóstol Pablo aconseja esto, que nos vistamos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Ese es el hombre que tiene que caminar para que la santidad se vaya manifestando. No que diga yo soy más santo, no. Se manifiesta en su carácter y su forma de ser. Porque ese es el testimonio de la transformación que Dios está haciendo en nosotros. Dice el verso 25, dice, y aquí el apóstol Pablo principia el hablar de algo muy interesante. Dice: por esto, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. La verdad tiene que estar en nuestros labios cuando un hombre, una mujer está caminando hacia la santidad. Sea tu hablar sí, sí, no, no, dice en el Evangelio de Mateo. Nosotros tenemos que hablar lo que es y no lo que no es. Guardemos nuestros labios de hablar lo que no es. Aquí hay algo muy importante que dice: airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El apóstol Pablo habla aquí algo que no muy se habla y no muy se nota. Porque cuando dice airaos, pero no pequéis, es porque uno puede ordenar las cosas
en un carácter sin llegar al enojo, ubicando las cosas donde tienen que ser, lo que es justo. Pero ese ordenar las cosas a alguien lo puede llevar propiamente al enojo. Y por eso dice el apóstol Pablo en la segunda parte de este verso 26: no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Oiga, porque cuando alguien se enoja, entonces principia a perder la batalla. Porque el enojo existía en nosotros y no cabe duda que es una obra de la carne. Porque hay quienes se enojan y llegan a la ira, y la ira los lleva al homicidio, los lleva a la violencia y al homicidio. La ira es nada más la entrada a una etapa diferente de la discusión o el problema que haya. Pero el apóstol Pablo dice: airaos pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. ¿Por qué? Yo voy aquí a hablar sobre algunas cosas. ¿Qué pasa cuando alguien se enoja de veras? Cuando alguien se molestó tan fuertemente que tuvo ira. Pues si no se agarró con alguien, pasó la línea que Dios establece. Y cuando alguien pasa esa línea que Dios ha establecido, airaos pero no pequéis, y no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es porque uno no tiene que guardar las cosas en el corazón para mañana, sino arreglarlas. Pero si alguien se enojó tan grandemente que rebasó las líneas de prudencia, entró en ira, lo más seguro es que va a resultar enfermo. Oiga, hay quienes se enferman de fiebre después de un gran enojo. Hay quienes se enferman de enfermedades graves. Hay quienes después de un gran enojo les da un derrame, les da un infarto. Hay quienes se mueren después de un gran enojo. Una vez con un hermano pastor fuimos a visitar enfermos, unos hermanos que estaban enfermos, y cuando les principiamos a preguntar de dónde había partido eso y principiar a analizar su vida, platicando con los hermanos, todos los hermanos, cuando los llevábamos a ver por qué estaban enfermos, era porque habían tenido un gran enojo, una gran ira. Entonces esa es una puerta que se abre para enfermarse. Yo creo, hermanos, que vale la pena ponerle atención a esto. ¿Valdrá la pena que uno se enoje tanto como para enfermarse, como para ponerse en el filo de la muerte? No. Por eso, esta es una obra de destrucción que está en la naturaleza nuestra, en el hombre viejo. Y si está en el hombre viejo, lo tenemos que meter en el orden, en entender que nada vale la pena enojarse. Por nada vale la pena enojarse. Todas las cosas Dios las tiene bajo control y tenemos que aprender que eso es ir destruyendo y deshaciéndonos del hombre viejo. ¿Para qué? Para podernos vestir del nuevo hombre, créanos según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Caminemos despacio pero seguros, en un paso firme, sabiendo que Dios es bueno y que Él puede guardar nuestros pasos. Amemos al Dios eterno en Cristo, nuestro Salvador y Señor, y digámosle que nosotros le amamos y que no queremos esta vida vieja, que haga algo en nosotros, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Y usted va a ver que su vida va a ir cambiando, porque usted ya no va a tener
que esforzarse a hacer a lo que tiene que hacer, sino cuando el Espíritu hace el cambio. Es el cambio en su naturaleza, y esa naturaleza es la que Cristo va formando en nosotros, que es una naturaleza de justicia y de santidad en aquellos que aman al Señor. Bueno, mis hermanos, hay peticiones de oración que yo quiero darle lectura, poner estas peticiones delante del Señor, sabiendo que Dios es bueno y responde cada petición de acuerdo a su perfecta voluntad y de acuerdo a su buen propósito para nuestras vidas. Hermano Rosalío y hermana Teresa nos envían unas peticiones de oración aquí por su salud. Señor, yo pongo esta petición de hermano Rosalío y hermana Teresa delante de ti, sabiendo, Señor, que tú eres bueno, tú conoces de qué están ellos padeciendo. Ayúdales, oh Dios, a superar esta prueba. Hazles entender, Señor, lo glorioso que hay después de las pruebas, porque tú nos estás enseñando una nueva vida, Señor. Por favor, haz la obra, Padre, por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Yo te lo pido, Señor, en el nombre de Jesucristo, te lo estoy pidiendo, Padre. También hermana Gloria y hermana Mari nos piden oración por la salud, Señor, de su mamá que tiene cáncer. Hermana Gloria nos está pidiendo que tiene cáncer en su nariz y por la salud de su hija, que tiene riesgo de su embarazo. Señor, ayuda a hermana Gloria en este momento, porque su mamá tiene un cáncer en su nariz. Ayúdale, Padre, lo mismo que por la salud de su hija que tiene riesgo en su embarazo. Ayúdales en el nombre de Jesús, nuestro Señor y Salvador. Fortalécelos en gran manera. Obra, Señor, por amor a tu nombre. Por amor a tu nombre, Señor, obra. Hay otras peticiones aquí que voy a seguir leyendo. Hermana Gloria Paz nos pide oración por su mamá que tiene cáncer. En el nombre de Jesús, ya oramos por ella. Hermana Mari nos pide oración por su salud, está enferma del colon. Señor, envía sanidad al colon de nuestra hermana Gloria. Tú sabes y conoces qué es lo que está sucediendo en su vida, Padre. En el nombre de Jesús yo la pongo delante de ti. Haz la obra para la gloria de tu nombre. Hermana Chusita también nos pide oración por la salud de su hija Mónica. Su hija Mónica y la salud de su esposo tiene diabetes. Señor, en el nombre de Jesús, ayuda, Señor, a la hija de hermana Chusita, a Mónica. Y ayuda, Señor, a su esposo que se encuentran enfermos. Tú eres el que puedes enviar sanidad a los cuerpos, así como envías sanidad al alma, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido, para la gloria del nombre de nuestro Cristo. Hermano Billy nos pide oración por su... Aguirre nos pide oración por su esposo que se encuentra enfermo de sus pulmones por fibrosis. Señor, en el nombre de Jesús tú puedes destruir, Señor, esta fibrosis que tiene este varón. Ayúdale, Padre, en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra por los siglos de los siglos. Hermana María Milagro nos pide oración por su sanidad. Señor, atiende la petición de hermana María Milagro. Tú la conoces, sabes quién es. Por eso en el nombre de Jesús yo te lo pido, Padre. Gracias, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo,
nuestro Señor y Salvador, para quien es toda la gloria y toda la honra, por los siglos de los siglos. Ahora despídenos con paz y con bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos presentado Mi alma tiene sed de Dios. Te invitamos a escuchar nuestra próxima audición cuando nuevamente estaremos delante del Señor exclamando: Mi alma tiene sed de Dios. No te lo pierdas.